la FGR ya cuenta en su poder, o ya tiene en su poder, bueno, pues el nombre de varios funcionarios donde no hay marcha atrás. Tienen sí o sí que llamarlos a declarar. Y ahora que se revela que el exdirector de Pemex dio a conocer que se dieron sobornos para que se aprobaran las reformas que contenían este pacto, específicamente a la bancada del PAN en ese entonces, en 2013, incluido su coordinador, el señor Ricardo Anaya, pues quien supuestamente recibió más de 6 millones de pesos. Presidente, si nos puede compartir su opinión sobre esto. A partir de la detención y extradición del señor Lozoya. Y pues ya mis queridos cerdos, arrancamos con la información del día de hoy. Agárrate con lo que te voy a platicar. Y es que es oficial. La FGR ya tiene en sus manos la lista de los implicados en los sobornos, donde sí o sí no hay justificación alguna, ya tienen que comenzar a llamar a declararlos. Ante eso, la Fiscalía General de la República, tras las declaraciones dadas a conocer, echa a andar el código magenta. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, pues arrancamos con la información del día de hoy. Y es que justamente esto se desata ¿en qué momento? Bueno, pues cuando López Obrador anuncia, ya es oficial, que efectivamente la FGR ya cuenta en su poder, o ya tiene en su poder, bueno, pues el nombre de varios funcionarios donde no hay marcha atrás. Tienen sí o sí que llamarlos a declarar, porque ya están las pruebas, ya están los dichos por parte, bueno, pues de Emilio Lozoya, quien sería, bueno, este testigo protegido, y no hay forma de encubrir a absolutamente nadie. Vamos a ver qué fue lo que dijo López Obrador y, bueno, pues qué va a proceder en ese caso. Se va a hacer esta lista pública, se va a hacer esta lista privada, pero hay personajes que uno ni siquiera hubiera imaginado, hasta conductores de Televisa, por no descartar a José Antonio Meade y a Ricardo Anaya. Imagínense si hubieran ganado estas dos calañas rateras. Vamos a escuchar el video. Gracias, presidente. Buenos días. Benito Jiménez, de Reforma. Si nos puede compartir su impresión, presidente, su opinión sobre un tema que ha usted criticado en diversas ocasiones, que es el Pacto por México, y ahora que se revela que el exdirector de Pemex dio a conocer que se dieron sobornos para que se aprobaran las reformas que contenían este pacto, específicamente a la bancada del PAN en ese entonces, en 2013, incluido su coordinador, el señor Ricardo Anaya, pues quien supuestamente recibió más de 6 millones de pesos. Presidente, si nos puede compartir su opinión sobre esto. Pues es muy lamentable lo que se está dando a conocer a partir de la detención y extradición del señor Lozoya, que fue director de Pemex y antes estuvo trabajando en una empresa española, OHL, también vinculada con el gobierno, que trabajaba con contratos del gobierno. Ahora ya se está sabiendo de que hubieron sobornos. La verdad es que esto ya se había dado a conocer en juzgados de Estados Unidos. El dueño de esta empresa, el señor Odebrecht, para lograr reducir sus penas, se comprometió a informar al gobierno de Estados Unidos como testigo protegido y dio a conocer cómo sobornaban a distintos gobiernos. Lo interesante es lo siguiente, ¿qué es el código magenta?
¿Qué es lo que va a hacer la fiscalía? Ya tienen en sus manos esta lista y bueno, hay personajes que retumban mucho y principalmente panistas que intentaron, digo panistas porque al final de cuentas sabemos que José Antonio Meade era panista, bueno, el PRI y el PAN aquí en México vienen siendo básicamente lo mismo y son personajes que intentaron llegar a la presidencia y que hoy salen señalados. Esto es muy importante porque imagínense si hubieran ganado, en manos de quién estaríamos. Y así, Lozoya ya dio lista de corruptos. Código Magenta incluyen a Anaya, Meade, Cordero, González, Anaya, entre otros. Y dice lo siguiente. Emilio Lozoya Austin dio a las autoridades españolas una lista de los políticos que habrían recibido sobornos millonarios. Misma lista que ya tiene en sus manos la misma fiscalía. Por parte de la constructora brasileña Odebrecht. Entre ellos destacan José Antonio Meade, Ricardo Anaya, ahora entendemos por qué López Obrador guardaba su cartera en los debates por miedo a que se la fueran a robar. José Antonio González Anaya, Ernesto Cordero Arroyo, además de el exdirector de Petróleos Mexicanos Pemex, confirmó que Enrique Peña Nieto, como Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda y Crédito Público, están enterados de la situación. Lo interesante es lo siguiente, si bien es cierto, aquí en México no ha rendido declaraciones más que ante las autoridades españolas Ricardo Anaya, lo interesante es que nada más señala a Videgaray y Enrique Peña Nieto aquí en México no ha decidido tocarlo en las pláticas que ha tenido en el hospital con la fiscalía. Pero en España sí, pareciera que tuviera una esperanza Lozoya de poder rescatar algo y hundir a Videgaray, pero es imposible rescatar a Enrique Peña Nieto. Se tienen que hundir todos y es imposible que la fiscalía manda a declarar a unos y a otros no. Tiene que agarrar parejo. Todos los que están involucrados tienen que declarar y tienen que presentarse en el juicio, porque si yo llego a ver que mandan traer a los panistas, pero no se traen a un Enrique Peña Nieto o a un Luis Videgaray, pues ¿qué pasó ahí? Entonces tienen que venir absolutamente todos y qué bueno que hoy se haga público todo esto. Y es que destacan 3 elementos claves para entender cómo operó el esquema multimillonario de sobornos en los que se usó el dinero de Odebrecht. Vean además dónde se pacta todo esto. Para entender cómo es la forma de operar de los políticos, buscan lugares sencillos, lugares donde no llamen la atención y se hablan con claves como en las películas. La investigación de ese diario reveló que la operación encabezada por Emilio Lozoya habría iniciado en una panadería El Globo ubicada, en la Ciudad de México, donde cerró un pacto con Luis Alberto, director de Odebrecht en México. Ahí se habría comprometido, a transferir $4 millones a unas cuentas vinculadas al Partido Revolucionario Institucional, con el cual se pagaron las campañas de Enrique Peña Nieto. Es decir, que el sexenio de Enrique Peña Nieto de entrada ni siquiera es legítimo, como tampoco lo fue el de Felipe Calderón. ¿Cuántos años los mexicanos hemos estado gobernados por gobiernos que no son legítimos, que son corruptos y que si de entrada la elección, la campaña, la victoria es una ficción, es un acto de corrupción, es imposible que los resultados del mismo sexenio no terminen en actos de corrupción? Por eso robaron a manos llenas. De acuerdo con el texto de Garza, Lozoya se refería a Peña Nieto y a Videgaray con los códigos N1 y N2. Además aseguró que ambos le dieron la orden de reunirse con el director de Odebrecht en México para gestionar recursos para las campañas del PRI en 2012. Ahora, continúa leyendo y esta es otra nota que dice lo siguiente. La FGR debe citar a los señalados que recibieron sobornos de Videgaray, Lozoya y Peña Nieto, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es decir, que no se va a solapar absolutamente nada. Y si se tiene que mandar traer al presidente, pues yo inclusive haría un señalamiento a la FGR que lo hagan en cuanto ya. ¿Por qué? Porque esta es la forma de avisarles a estos personajes como Anaya, Meade, Enrique Peña Nieto, Videgaray, que se escondan porque van por ellos. O sea, no hay que darles la apertura a avisarles, es no los traemos porque no los traemos y hasta donde tope esta situación. Aquí tenemos que Emilio Lozoya declaró ante autoridades federales que dio esto ya lo declaró ante las autoridades mexicanas, que dio 52.380.000 pesos en sobornos a legisladores del Partido Acción Nacional. Vean nada más, 52
2.380.000 pesos nada más a sobornos del Partido de Acción Nacional. La pregunta del millón es, ¿con esto López Obrador va a traer abajo la reforma energética? La verdad es que lo dudo. La reforma va a continuar, ya lleva un camino, pero sí le va a dar apertura para cancelar contratos o esquemas que se le habían impedido. Vamos a escuchar qué dijo aquí Ricardo Anaya, quien evidentemente lo vamos a ver en cuestión de días viniendo a declarar, porque no se puede esconder ese tema. Durante la promulgación de la reforma energética, Ricardo Anaya señaló que no había nada turbio. Sin embargo, claro, no había nada turbio, solamente que gracias a la reforma energética muchos de ellos se hicieron millonarios. Hoy se reveló que recibió 6.8 millones para aprobar dicha reforma. Y esta lacra, perdón la expresión, quería ser presidente. Vean nada más de lo que nos salvamos. Tenemos dos grandes retos por delante. Primero, la aplicación de un modelo de transparencia que le cierre las puertas a la corrupción. Con la misma convicción con la que aprobamos esta reforma, con esa misma convicción hoy debemos todos decir: nada en secreto, nada turbio, nada opaco. De otra manera, la reforma solo habría servido para ahondar las brechas de desigualdad y para que unos cuantos amasen fortuna sin beneficio para la nación. La hipocresía, ¿no? Continuamos con la información. Aquí tenemos Lozoya destapa sobornos millonarios del PAN, donde Riquín Canallín recibió 6.8 millones. No, ¿qué onda? No, pues con razón. El señor tenía naves industriales, camionetonas, negocios por todos lados, ¿no? Pues si ahora todo comienza a tener sentido, ¿no? Es que son unos sinvergüenzas, hay que decirlo como con toda la expresión de la palabra. Aquí tenemos otra nota de Julio Astillero que dice: Emilio Lozoya dice que Ricardo Anaya, Ernesto Cordero, Salvador Vega y otros panistas recibieron sobornos, reforma energética. También ustedes recordarán que justamente en el trato de la reforma energética hubo ciertos encuentros de panistas en Vallarta, donde salieron fotos, bueno, pues de los diputables. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Así como les pagaban con dinero, había otros que les pagaban nada más y nada menos con mujeres, ya saben, sustancias, líquidos, un sinfín de cosas. Entonces, es importante hasta este punto analizar como mexicanos qué partidos realmente nos funcionan y qué partidos no están dando el ancho para que ya no estén más en nuestro país, porque al contrario solo los intoxican. Y dicen, Emilio Lozoya dice que Ricardo Anaya y Ernesto Cordero recibieron dinero. Aquí tenemos que Emilio Lozoya Austin declaró que autoridades federales que dio 52 millones de pesos. Y aquí me gustaría leerte algunos. Mira, aquí así habla Emilio Lozoya de López Obrador cuando se señalaba que la reforma energética era un atraco para México. Vamos a escuchar cómo atacaban a López Obrador y era porque siempre dijo la verdad. Vamos a escuchar el video. Del otro lado, Andrés Manuel López Obrador dice: están cometiendo el atraco del siglo. Carlos, una mentira, aunque se repita 100 veces, no será verdad. Esto no es un atraco. Un atraco es quien propone endeudar a los mexicanos. Un atraco implica regresar a aquellas historias que nos tocaron inclusive a nosotros, en donde los mexicanos nos endeudamos, se cayó el precio del petróleo y todas las familias sufrieron. Pemex ya no puede seguir endeudándose. Hay que cambiar nuestra historia por historias de éxito para las familias mexicanas. ¿Está quebrado Pemex? Pemex tiene unas finanzas endebles, Carlos. ¿Y por qué? Porque, si me permites, hacer tu interés. Del otro lado, Andrés Manuel López Obrador dice: están cometiendo el atraco. Ahora, aquí lo interesante es ver cómo la vida da muchas vueltas, ¿no? A un personaje que le tiraban, que lo querían fuera del gobierno, que lo querían fuera de la vida pública. Hoy es el que está cambiando la forma de hacer política y no solamente eso, sino que además la forma del juego. Este juego que están acostumbrados a robar, saquear los panistas y priistas, hoy López Obrador les cambia las reglas por completo y los que estaban arriba hoy están abajo y hoy están buscando salvarse el pellejo, llegando a acuerdos con la Cuarta Transformación. Yo soy Juan Carlos para el Charro Político. No te olvides compartir este video. Déjame en los comentarios qué piensas al respecto. No se puede evitar. La cloaca ya se destapó. La FGR ya tiene la lista de los que recibieron sobornos. Y el gobierno mexicano exige, no el gobierno, el pueblo exige que se llamen a declarar a todos. Que no se solape absolutamente ninguno y que no se encubra a nadie. Nos vemos hasta la próxima.